y también asesor de la Fundación para el Debido Proceso. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Mucho gusto, gracias por atendernos. Bueno, para iniciar esta conversación, quisiera su opinión respecto a lo que se ha señalado. ¿Es constitucional o no esta decisión que se ha tomado el día de ayer por parte del Congreso de la República en torno a la cuestión de confianza? Mire, si hubiese sido ideal que esta reforma legislativa aprobada por insistencia el día de ayer hubiese tenido el cauce de reforma constitucional, creo que es lo que corresponde. Es más, por la votación del día de ayer, todo parece indicar que se tienen los votos para hacerlo. Según el 206 de la Constitución, se requiere el número legal de miembros para aprobarlo en 2 legislaturas, y creo que ese es el camino correcto, porque como usted entenderá, la cuestión de confianza, como la censura y otros mecanismos, son el núcleo duro del equilibrio de poderes según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, yo considero que por forma, esta reforma no debió ser legal, sino una reforma constitucional. Como dicho sea de paso, ya otros grupos políticos han planteado otras reformas del equilibrio de poderes, pero lo han hecho, creo, en el cauce respectivo como un proyecto de reforma constitucional, ¿no? ¿Se ha roto el equilibrio de poderes entonces con esta decisión? Bueno, eso es, creo, muy prematuro afirmarlo, ¿no? Pero lo que yo sí creo es lo siguiente, ¿no? Como los que nos están escuchando saben, nuestro régimen de gobierno en el Perú es presidencialista. Y lo que se ha hecho acá es ponerle una dosis bastante grande de otro régimen político que es el parlamentarismo. Y creo que de esa perspectiva, sin duda, hay un peligro de desequilibrio, pero yo quiero mencionar algo acá muy importante. Creo que esta reforma no busca propiamente limitar la cuestión de confianza, sino limitar 2 potestades del presidente de la República. La prevista en el artículo 134, conocida ya por todos nosotros, que es el cierre del Congreso bajo determinados supuestos, y segundo, limitar la potestad del presidente de hacer cuestión de confianza sobre proyectos de reforma constitucional, pensando en esta propuesta de la Asamblea Constituyente. Entonces creo que es tan complejo y a la vez tan precario el equilibrio de poderes en cada sistema jurídico, que lo ideal sería en realidad que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y hagan una reforma integral de ese capítulo 6 de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Eso de hecho está bastante lejano, digamos, por la coyuntura propia, ¿no? El Ejecutivo, por su parte, lo que hizo fue enviar un proyecto precisamente, no solamente con algunos alcances sobre la cuestión de confianza, sino también con el tema referido a la vacancia por incapacidad moral y otras figuras que se encuentran dentro de la Constitución, pero no ha habido finalmente la intención de abordar ese tema. O sea, yo siento que este proyecto es fruto de una gran desconfianza entre los 2 poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo, elegidos por voto popular, con esa legitimidad, pero al inicio de cada periodo, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Como usted bien dice, hay otro aspecto que discutir, que es la vacancia, y yo agregaría otro, ¿no? Se ha hablado mucho que en efecto el 134 comprende una potestad muy grande y muy poderosa del presidente de la República de disolver el Congreso, y se ha hablado de la posibilidad más bien de esta propuesta de muerte cruzada en la cual nos vamos todos. Usted recordará que en el año 2020 el entonces presidente de la República, Vizcarra, planteó, ¿no? Dijo, bueno, no nos entendemos, vayámonos todos. Es decir, en vez de vacar o destituir o disolver, de pronto otra de las cosas que podríamos poner en el debate constitucionales, el adelanto de elecciones bajo determinadas circunstancias. Ahora, pero todo esto, no sé, nos da o nos deja una mirada respecto a lo inmediatista en lo que se ha convertido en las decisiones que tienen que ver con proyectos de ley, con reformas constitucionales, porque básicamente estamos hablando o nos estamos retrotrayendo a hechos ocurridos hace 2, 3 años atrás, y sobre eso se están manejando las modificaciones actuales. Sí, da la impresión que esta ley aprobada quieren curarse en salud y que no se vuelva a repetir el escenario de el 29 de septiembre del 2019, ¿no? Es claro, ¿no? Claro, pero se dejan vacíos como el tema de la vacancia. Es una reacción a eso, ¿no?
Sí, es una reacción claramente a eso, ¿no? Ahora, sí. Bajo lo que se ha aprobado por insistencia el día de ayer, situaciones como las que se presentaron con el ex ministro Iber Maraví, que el presidente en ese entonces del Consejo de Ministros, el señor Bellido, señalaba que podría presentar una cuestión de confianza de alguna manera para proteger la permanencia en ese momento de Maraví en el gabinete, o en todo caso, el hecho ocurrido durante el gobierno del señor Martín Vizcarra, cuando se planteó una cuestión de confianza para suspender el proceso de selección del Tribunal Constitucional, ya no se podría hacer bajo estas nuevas condiciones. Bueno, en principio no, pero tengo entendido que el gobierno ha anunciado acciones legales. Creo que esto lo va a elevar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya tiene 2 pronunciamientos que van en sentido contrario a esta ley aprobada por insistencia ayer, pero también hay que reconocer que el actual Tribunal Constitucional, por el fallecimiento, lamentable fallecimiento de uno de sus miembros, de pronto ha cambiado su equilibrio al interior, y tome en cuenta también que está en curso la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Eso sin duda puede de pronto modificar este sostenido criterio jurisprudencial del TC, ¿no? Entonces, en principio limita, sin ninguna duda, la potestad del presidente del Consejo de Ministros de hacer cuestión de confianza. Claro. Y creo que lo ideal sería en realidad que esto hubiese sido reforma constitucional. Yo tengo dudas respecto a la constitucionalidad de por lo menos parte de esta norma. Por eso le consultaba eso al inicio. Ahora, ¿es exacto señalar, como lo han señalado incluso la propia presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Patricia Juárez, decir que esto más bien regula protege más bien los fueros parlamentarios en el sentido de reformas constitucionales, y es por esta razón que esta insistencia no permite al Ejecutivo presentar proyectos que tengan que ver con estos ámbitos de reforma constitucional propiamente, o sea, cuestiones de confianza por reformas constitucionales? ¿Es exacto esto? O sea, ¿el Ejecutivo no está facultado para presentar proyectos de esta naturaleza? A ver, mire, yo comprendo el recelo y el temor del Parlamento de ser disuelto por quítame esta paja. ¿Correcto? Yo entiendo eso, ¿no? Y me parece legítima la preocupación de los parlamentarios. Pero creo que este no fue el camino correcto para hacerlo, porque vuelvo a insistir, por supuesto, o sea, el 134 es un botón nuclear muy poderoso, muy peligroso, que el propio Tribunal Constitucional señaló el 2020 que debía ser usado solo en situaciones claramente excepcionales. Y en segundo lugar, en efecto, he escuchado el día de ayer señalar, por ejemplo, que no se puede discutir una reforma constitucional con una pistola en la cabeza. Tiene toda la razón, pero creo que esto sí debe merecer un debate de reforma constitucional, de la reforma del 206, de reforma del capítulo de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. No de esta manera, da la impresión que más bien ha buscado como un plan, digamos, o un camino más soterrado para lo que en efecto es una reforma constitucional. Ahora, y de hecho, digamos que las figuras, por ejemplo, como la cuestión de confianza, tiene también sus mecanismos propios, ¿no? No es que se presente una cuestión de confianza y de inmediato se pueda, por ejemplo, disolver el Congreso de la República. El Congreso tiene la potestad también, el Congreso, de otorgar o no la confianza en 2 oportunidades para que se produzca el siguiente paso de la disolución. Y de hecho, el Congreso también tiene el tema de la vacancia con 87 votos, en fin, hay toda una reglamentación. Por eso, pero mire, en realidad hay que recordar que esta Constitución, todos sabemos, fue fruto de un régimen político. ¿No es así? La del 93. Es clarísimo, ¿no? Y ese régimen político, en ese momento, en esa coyuntura, quiso darle al presidente de la República, creo yo, con nombre propio, un poder inmenso. Entonces, estamos ahora, en el 2021, sufriendo las consecuencias de ese diseño político constitucional. Lo que pasa es que hasta hace 4 o 5 años no se ponían en práctica o en marcha o se tomaban en cuenta estos botones, como usted ha señalado, nucleares, que se encuentran en la Constitución, porque eran casos sumamente extremos, no se daban. Exacto, exactamente. Entonces creo que lo que corresponde es
en forma madura las fuerzas políticas y reformar en forma integral lo que usted bien ha señalado: vacancia, sucesión presidencial, acusación constitucional del presidente de la República prevista en el artículo 117, y que es muy difícil en realidad destituir un presidente de la República con ese diseño actual, el 134, la cuestión de confianza. Lo que pasa es que con el tema de la vacancia por incapacidad moral, todo puede caber en esta idea, ¿no? Y si bien es cierto, se necesita un alto número de votos, 87 votos, definitivamente, pues cualquier cosa dentro de esos cánones se puede utilizar para sacar un presidente de la República, ¿no? Porque yo le pregunto además, así como se ha limitado la cuestión de confianza, del otro lado entonces legítimamente el Ejecutivo puede plantear una propuesta para limitar la censura. Porque es cierto, y hemos visto en el periodo 2016-2019 que censuraron demasiados ministros el anterior Congreso. Entonces, claro, hay que pensar el límite numérico o cuantitativo a esos botones nucleares. Límite temporal no se puede hacer en el último año de gobierno, se puede hacer solo 2 o 3 veces. Eso es lo que se tiene que discutir, y eso creo que ahora no se puede, porque este proyecto de ley aprobado por insistencia ayer revela una gran desconfianza entre los poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo. Y la propia votación. Es muy difícil así. Y entonces vamos a ir de parche en parche, de crisis en crisis, ¿no? Y pidiéndole al Tribunal Constitucional opinión jurídica e inconstitucionalidad. Entonces se jurisdiccionaliza todo y la política finalmente renuncia a lo que el propio tribunal ha señalado: el principio de solución democrática, soluciones concertadas, dialogadas, antes de llegar a estas situaciones de crisis. Y no pensar en el corto plazo, en la coyuntura, ¿no? O en todo caso por estados de ánimos hepáticos, que muchas veces es lo que ha caracterizado lamentablemente en los últimos años las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobierno, bueno, a través de algunos de sus voceros, el propio ministro de Justicia, Aníbal Torres, la presidenta del Consejo de Ministros, han señalado o han dejado entrever que probablemente se presente una acción de inconstitucionalidad. Lo que han señalado es básicamente que se van a tomar acciones legales, ¿no? Esto se puede traducir en una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional precisamente. ¿Hay algún otro mecanismo que se puede utilizar? De repente una demanda competencial, dado que podrían ellos argumentar que se están recortando algunos derechos o prerrogativas del propio Ejecutivo con esta decisión tomada desde el Congreso. ¿Se puede hacer esto? ¿El tiempo da para este tipo de trámites o no? A ver, en las 2 sentencias que yo he mencionado al inicio, donde el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la cuestión de confianza y dijo que la cuestión de confianza era amplia, no se podía tasar, limitar, pero eso no suponía que fuera arbitraria y abusiva, también lo señaló. En la sentencia del 2018 fue un proceso de inconstitucionalidad, se siguió ese camino a propósito de una reforma del reglamento del Congreso de la República. Y la sentencia que le mencionaba el 2020, a propósito de la disolución del Congreso, fue una contienda de competencial, un proceso competencial, quiero decir. Entonces, va a depender de los abogadas del gobierno qué camino utilizan para ello, pero vuelvo a repetir, lo cierto es que ya hay unos antecedentes del Tribunal Constitucional, pero a la vez estamos, creo yo, parcialmente a un Tribunal Constitucional distinto, y vamos a ver cómo resuelve esta vez, ¿no? Y por último, ninguna acción una acción de amparo que pueda por lo menos suspender la ejecución de esta decisión, porque esto se publica y ya empieza a correr, digámoslo así. ¿No hay cabida para este tipo de figuras? No estoy seguro, porque el amparo, recuerde usted, como el habeas corpus, es para defender derechos fundamentales, ¿no? Que fue el caso, recordará, ¿no? El tema de la elección del Tribunal Constitucional, un grupo de gente dijo que afectaba la independencia judicial, pero aquí estamos en la parte orgánica de la Constitución, en la regulación y limitación del poder que nuestra Carta Política ha establecido, de lo que en el constitucionalismo se llama pesos y contrapesos, checks and balances. Entonces, no veo mucho espacio para un amparo. Pero bueno, es cuestión de que los abogados y abogadas o ciudadanos vayan reflexionando más sobre el asunto, pero de primera mano, de primera intención de lo que usted me pregunta, no veo mucho espacio para un proceso como un amparo, ¿no? Doctor Lobato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable.